Hoy, 30 de julio de 2026, cayó el R1, uno de los principales autores dentro del atentado que hubo en contra de Carlos Manzo y una de las personas más importantes dentro del esquema del cártel Jalisco Nueva Generación. Y junto a ese nombre, que parecía por algunos momentos intocable, se suman un par de personas más. Por ejemplo, el Jardinero, el Botox, Lexus y los Rangers, que es un brazo armado del cártel Jalisco, el Lastra, Joao Félix, Delta 1, Hernán Bermúdez y por supuesto mayor, el mayor generador de violencia de los últimos 20 años en México. Probablemente estamos hablando de uno de los mayores narcos de la historia de México y curiosamente no tenía tanto nombre a nivel internacional. Muchas personas se preguntaban cuando fue abatido en un operativo conjunto entre la FERI, la Fuerza Especial de Reacción Inmediata y el Ejército Mexicano. Cuando corrió la noticia por el mundo, muchos se preguntaban quién era él, quién era Nemesio Ceguera Cervantes. A pesar de que no tenía un gran cartel, dicho de mala manera porque era un criminal, pero no tenía un gran cartel dentro de los medios de comunicación del mundo, de los medios de comunicación internacionales. Era probablemente el narco más importante de la historia de México. Los más sanguinarios, y es porque eran parte de una estructura criminal que operaba de manera distinta, a diferencia de los cárteles convencionales que hacían o creaban su organización en torno al tráfico únicamente de sustancias o de armas. Entonces se dieron cuenta que no eran lo suficientemente redituables y también se dieron cuenta que había mucho mercado dentro del aparato delictivo en el propio México, ¿no? Empezaron con extorsiones, secuestros, todo ese tipo de acciones que dentro de la estructura criminal de hace 20 o 30 años era un poco inconcebible porque eran los propios cárteles quienes regulaban a las pandillas o las eliminaban, ¿no? Esa era la estructura y el status quo de ese momento. Entonces no era cualquier persona, y ese tipo de movimientos, el R1, el Jardinero, que cayó tiempo después por la Marina, junto con el operativo del Mencho, son golpes estratégicos que se han dado dentro de una estructura de inteligencia que es mucho más compleja de lo que parece. Por ejemplo, podemos hablar de la estrategia de seguridad de la que tanto presumen el gobierno federal. Por mucho tiempo hemos oído a personas de ¿realmente existe esa estrategia? ¿Realmente funciona? ¿Cuáles son las bases por las cuales podemos decir que funciona, ¿no? Y tenían la experiencia de la Ciudad de México y nos empezamos a hacer preguntas ahora que está empezando a dar un poco de resultados. No hay que cantar victoria porque las estructuras criminales siguen y los homicidios siguen pasando, siguen cometiéndose, pero parece que hay una salida al problema de seguridad que había pasado México en los últimos 30 años. Y nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Qué se hizo diferente? ¿Qué se hace ahora que hace 10 años no se hacía? Y empezamos a buscar, y resulta algo sumamente obvio ahora que lo empezamos a ver, ¿no? Un poco con una vista panorámica, con una vista holística de cómo está formado el equipo de Harfuch. Y es la inteligencia. La inteligencia lo es todo, por lo menos dentro de seguridad. La inteligencia de México es una historia muy compleja porque pasa por el CISEN, pasa ahora por el CNI, pero antes fue la DFS, pero antes fueron otros organismos que se decían autónomos, pero que no lo eran, y que operaban de distintas formas, desde espionaje político hasta seguridad nacional, pasando por inteligencia relacionada de grupos delictivos, ¿no? Entonces, es una herramienta la inteligencia, la capacidad y la estructura de poder
conocer lo que los ciudadanos hacen, las redes que se tejen, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con inteligencia es una herramienta. Incluso los sistemas de espionaje que se han comprado, por ejemplo Pegasus, son herramientas y depende de cómo se utilicen, van a ser fructíferas o van a ser bien vistas o no. Entonces, ¿qué era la inteligencia en ese momento? Principalmente era una herramienta política. La DFS, de hecho, muchos acordarán o recordarán este nombre, la Dirección Federal de Seguridad, que fue desmantelada poco después del caso Camarena. Fue desmantelada a petición de Estados Unidos. Y es complejo porque un asunto interno de drogas se convirtió en una estrategia para desmantelar el único brazo de inteligencia que tenía México en ese momento. Lo cual funcionó. ¿Cuál era el objetivo? Si era el objetivo seguridad nacional, si era el objetivo desestabilizar al país. La verdad no se sabe y nunca se va a saber, porque va más allá de una simple petición o de una simple repercusión política a un caso de un agente de la DEA, ¿no? Va o tiene que ver en torno a qué es necesario para Estados Unidos o cuáles son las pretensiones que tiene Estados Unidos dentro de México y qué tan crucial es que México no tuviese inteligencia, ¿no? Una estrategia muy, muy brillante en todo caso. Y ahora cuando empezamos a tener otra vez CNI, cuando le empezamos a otorgar nuevamente atribuciones al Centro Nacional de Inteligencia, se empiezan a ver los resultados. Obviamente en coordinación con muchas agencias que necesitan mano dura para poder funcionar, esa es la realidad. De pronto la Marina hace un par de años o incluso décadas parecía una institución más bien incorrompible dentro del aparato de gobierno. Ya vimos que no. El ejército se había corrompido. Esa es la historia de los gafes, de los sicarios que después se unieron a los cárteles, principalmente a los Zetas, ¿no? Así nació los Zetas, así se formaron por exmiembro de fuerzas especiales y que había sido manchado el nombre del ejército mexicano. Pasó ahora con el huachicol o el contrabando de combustibles con la Marina y entonces parecía que era insalvable la situación en México, ¿no? Parecía que no había por dónde agarrar o por dónde empezar una estrategia real de seguridad en la que pudieras confiar en un núcleo duro, en un núcleo real y con esa base poder empezar a trabajar. Entonces llega Harfuch, llega con la experiencia de la Ciudad de México, llega con muchas cosas, pretensiones políticas en su momento. Él no iba a ser el secretario de seguridad en un inicio, iba a ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o por lo menos eso pretendía, y dentro del propio partido no hubo apoyo. Casualmente terminaron haciéndole un favor porque eso lo catapultó como secretario de Seguridad Ciudadana de todo México y los buenos resultados que ha tenido en torno a una estrategia de seguridad distinta, comandada por la presidenta según él, que es una estrategia que tiene simplemente bases en la inteligencia. Esa es la gran diferencia. Si te preguntan qué se está haciendo distinto, inteligencia. Es lo único que hay. Después hay grandes fuerzas especiales, hay grandes comandos, hay grandes ferry, hay mucha capacidad militar dentro de los aparatos de la defensa nacional, pero eso también se tenía antes. También existía eso hace 8 años, hace 10 años, hace 15 años cuando se inició la guerra contra el narco y la diferencia es abismal dentro de los resultados que se han obtenido. Más aún que no estamos o no se tiene una narrativa de guerra, ¿no? Eso es lo más importante. Cuando es compleja la situación de analizar, pero en sí la guerra no se declara como lo hizo Calderón. Es absurdo. Es avisar a las personas o a los bandos que se tiene un objetivo y que se va a iniciar la hostilidad en torno a las acciones militares, ¿no?
La guerra no se declara, la guerra se hace. Lo podemos ver en los conflictos internos o en conflictos externos entre naciones. La guerra no se declara, la guerra se hace. ¿Qué hizo Rusia? Una operación militar especial que después terminó siendo una guerra. ¿Qué hizo Estados Unidos? Un ataque preventivo lo llamaban él. Lo llamaban Trump, ¿no? Un ataque preventivo que en todo caso terminó siendo actualmente una guerra de proporciones nunca antes vistas desde hace 50 años, ¿no? Entonces, es una simple lógica. La guerra no se declara, la guerra se hace. Un error cometido por Calderón, el haber iniciado de manera espectacular, de manera casi que teatral. Y entonces nos ponemos a analizar cuáles son estos resultados de los que hablamos, ¿no? Vamos con los datos. Por ejemplo, homicidios diarios. Esto es del inicio del sexenio a ahora. Son 2 años aproximadamente que podemos ver, por ejemplo, una baja de 48% en homicidios diarios, de 86.9 a 45.4. En promedio, o específicamente 41.5 asesinatos menos al día en México. De hecho, incluso podemos contrastarlo con otros fenómenos que a nivel Latinoamérica pasa, ¿no? Ya no somos ni siquiera el país más violento con más asesinatos al día, ¿no? Lo es Ecuador, lo es Haití, estamos incluso por abajo de Brasil, por abajo de Costa Rica, por lo menos cada 100,000 habitantes. Eso es necesario de analizar en el contexto en el que de pronto parecemos un país sumamente violento. Bueno, estos son buenos datos, son buenos síntomas de recuperación. 59.500 detenidos. También hay que especificar que estos 59.500, a pesar de que son detenciones por delitos federales, no todos están procesados en ceferesos. Algunos por alguna situación o por simplemente capacidad, porque si estuviéramos simplemente deteniendo y encarcelando en ceferesos, en centros federales de readaptación social, no habría la suficiente capacidad dentro del aparato carcelario, ¿no? Del aparato penitenciario. Y muchos se van a centros estatales, a centros de cada estado que de conformidad con la ley y con los delitos que cometen, cumplen ahí su proceso, bueno, llevan ahí su proceso y en caso de sentencia cumplen ahí su condena. 31,000 armas aseguradas, casi 500 toneladas de droga, más de 5 millones de pastillas de fentanilo, lo que parece en los últimos años una prioridad, aunque ya no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? ¿Por qué no se ha oído tanto de Estados Unidos respecto al fentanilo? Bueno, porque se ha acabado, porque se ha frenado de golpe la distribución por lo menos desde el sur, porque después Canadá es otro tema, ¿no? Canadá es un país sumamente complejo de analizar, mucha frontera, incluso más que México. Es una entrada para los precursores de esta droga, por lo menos de China. Es una especie de movimiento geopolítico de China, algunos dicen, algunos piensan que es simplemente exageración. El saber la verdad es complejo porque no tenemos la forma de medir si realmente esto es así. 2.600 laboratorios y zonas químicas inhabilitadas. Respecto a extorsión, 1.674 detenidos. Según la estrategia de seguridad de Harfuch, hay 4 pilares: causas, atención a las causas, la integración y la consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia, que esto me parece lo más importante, y coordinación entre los diversos aparatos de gobierno, ¿no? Y esto me parece sumamente complejo porque hace un par de sexenios, incluso en el anterior, no hay que dejar de ver las cosas, ¿no? También en el anterior, un poco la narrativa dentro del aparato de seguridad y de los órganos de seguridad era cada quien por su cuenta, cada quien arregle lo suyo, cada quien persiga lo suyo,
Y cuando hay división del esfuerzo, existen contradicciones dentro del propio esfuerzo. Cuando no coordinas y no entiendes o no sabes cuál es la línea del resto de órganos, por ejemplo, Marina con el ejército con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía, cuando no hay esa coordinación y se dividen los esfuerzos, probablemente es que seguramente no se, no se encuentren los mismos resultados simplemente por la lógica que esto conlleva, ¿no? Estamos empujando un carro de opuestos lados, o sea, no lo vamos a mover. Es exactamente lo mismo que pasa en seguridad. Cuando por un lado estamos investigando una red de huachicol, pero la UIF no nos ayuda para el rastreo financiero de los recursos, y el ejército cuando incauta una ferrovía, o sea, cargamentos de ferrovía, y se pueden anexar a la investigación, pero no nos ceden la custodia de los objetos o de los medios de prueba. Entonces, esa falta de coordinación, esa falta de integración dentro del aparato de inteligencia genera problemas y genera ineficacia, y eso es malo para México. Y es el problema, que pareciera que era un problema incluso de egos, en el que el secretario de Seguridad no se hablaba con el secretario de la Defensa, cuando no se hablaba con el comandante en jefe, o cuando no se coordinaba con la Fiscalía. Eso es realmente un problema. Y también debemos entender que parte de esta estrategia de seguridad, y este es un punto muy importante porque incluso es de los más complejos de analizar, es las causas. Cuando se habla, por ejemplo, de estrategia de Andrés Manuel, que es sumamente criticada, de abrazos no balazos, en verdad creo que Andrés Manuel cometió un gran error, por ejemplo, al no prestar la suficiente atención al cortafuegos que significan los elementos de seguridad, la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, a la violencia. Claro que hay que atender las causas. Es más, probablemente los actuales resultados de la estrategia de seguridad no serían tan visibles sin la atención de las causas. De hecho, es muy interesante analizar ese fenómeno. ¿Por qué la desaparición forzada comenzó a ser sumamente más relevante que hace 10 años, por ejemplo? Bueno, porque las personas, los chicos, ya no querían meterse a los grupos criminales, porque ya no accedían tan fácilmente. No había tanto material para ellos. Entonces, ¿por qué no había tanto material? Bueno, porque habían oportunidades, porque de pronto hay más trabajo, porque de pronto hay simplemente formas mejores de hacer las cosas, y esto provocó que los grupos criminales acudieran a esta desaparición forzada, este reclutamiento forzado, que terminó en, por ejemplo, lo del Rancho Izaguirre. Eso es muy complejo de analizar. Son decisiones correctas, pero sin haber tomado las medidas necesarias para poder contener eso. Es un gran fallo. Probablemente el mayor fallo de Andrés Manuel fue el no prever la reacción de los grupos a la negativa de las personas de querer integrarse a sus filas, ¿no? A la negativa de la juventud de no querer integrarse a esos modelos o esquemas de delincuencia, ¿no? Y es muy importante, reitero, la atención a las causas, y probablemente sin la base sólida de apoyos sociales, de creación de empleo, de todo lo que sabemos que significó la llegada de Andrés Manuel a la presidencia, pero sin duda fue un error también dejar pasar y dejar desapercibido lo que estaba pasando dentro de México, ¿no? Es un poco eso. Y también muy importante, dentro del aparato o del esquema de seguridad que nosotros tenemos y de lo que conocemos, saber de dónde se debe cortar, ¿no? Es como una analogía, ¿no?
Es como tratar de cortar un río en el lugar donde más corriente hay, ¿no? Eso es el narcotráfico en México. Tratar de cortar un río 2 metros antes de que alcance su mayor velocidad. Inténtalo cortar al principio del río, en la boca del río. Inténtalo cortar desde arriba. Y eso es exactamente lo que debemos hacer con el narcotráfico. ¿Cuál es esa boca? ¿Cuál es ese principio? Bueno, le preguntaba yo a las personas con las que platicaba sobre seguridad, ¿por qué te da miedo un sicario? ¿Por qué te da miedo una persona que se dedica al narcotráfico? Digamos, te encuentras a una de esas personas, ¿por qué te daría miedo? Y usualmente se me suelen verme y pensar, bueno, a lo mejor y sería lo que está dispuesto a hacer. Ok, ¿qué está dispuesto a hacer? Está dispuesto a hacerte daño con tal de conseguir lo que quiere, ¿no? Pero ¿cómo te va a hacer daño? Bueno, las armas. Y ese es el punto central. Tú sin el narcotráfico y tú sin que ellos tengan armas, no es exactamente lo mismo. El narcotráfico sin armas no es sostenible. El narcotráfico sin armas desaparece. ¿De dónde vienen las armas? Bueno, nos damos cuenta que el 80, el 90% de las armas que tienen los grupos criminales de pronto son estadounidenses, son únicamente estadounidenses. Y empiezas a hacer conexiones, ok, vienen de Estados Unidos, consumen allá, lavan el dinero en bancos estadounidenses. Aquí parece que somos un encauce de todos los males de Estados Unidos, como si fuéramos los causantes de su mal y de su crisis de adicción, cuando ellos tienen las armas, ellos compran las sustancias, ellos financian los propios cárteles, ellos lavan el dinero y entonces nosotros somos los malos de la historia. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender? Ese es el perfecto reflejo de la sociedad norteamericana. De pronto pareciese que son de pronto personas cobardes, personas hablando idiosincráticamente, personas que le, le achacan o le dan la culpa de los males al resto, ¿no? Ese comportamiento siempre ha existido. De pronto hay más violencia, no es porque esté trastornada la sociedad estadounidense, es porque hay inmigrantes. De pronto hay racismo, es porque hay inmigrantes.